Ghost Rider en el multiverso 205. Lo siguiente que Jon necesitaba era usar los amplios recursos de inteligencia de los 7 para rastrear a cada superhéroe corrupto, uno por uno. En tan solo un día, los puntos de penalización de Jon habían superado los 30.000. Sin embargo, aún estaba lejos de los 100.000 que necesitaba para instalar un escudo protector en la luna de su mundo original. Parecía improbable que lo lograra antes de la batalla de Nueva York. Sin embargo, Jon no estaba demasiado preocupado. Después de todo, la batalla de Nueva York le brindaría abundantes oportunidades para fortalecerse, lo que le permitiría estar mejor preparado para el futuro enfrentamiento con Thanos. Sabía que el escudo lunar no sería suficiente para repeler a Thanos, considerando que el titán loco probablemente conseguiría la gema del poder, la gema de la realidad, la gema del espacio e incluso la gema del alma antes de llegar a la Tierra. Cuenta regresiva de regreso iniciada. 5, 4, 3, 2, 1, iniciar regreso. Cuando la puerta de su mente se volvió a abrir, Jon se encontró una vez más regresando al mundo de American Horror Stories. Dado que Jon viajó originalmente desde allí, tenía sentido que reapareciera. Echó un vistazo al panel del asentamiento y estaba a punto de acceder al Emporio Universal cuando vio un último mensaje al final. Ya viajaste una vez por el tiempo y el espacio en este mundo. No puedes volver a hacerlo. ¿Qué significa eso? ¿Que solo tengo una oportunidad para las misiones aquí? Se preguntó Jon en voz alta. En cierto modo, tenía sentido. Después de todo, el flujo temporal de otros mundos no coincidía con el del universo Marvel. Aunque pasó un tiempo considerable en el otro mundo, en el universo Marvel, quizás solo había echado una breve siesta. Si Jon simplemente se quedara en otro mundo, escondido, entrenando durante años y emprendiendo numerosas misiones, podría regresar fácilmente al universo Marvel dominado, prácticamente invencible en la Tierra. Sin embargo, parecía que el sistema lo había engañado, cerrando esta brecha antes de que pudiera explotarla. Jon luego abrió el Emporio Universal y descubrió que la sección de chicos había sido activada. En comparación con la oferta de otros mundos, los artículos de esta tienda eran bastante escasos. Al fin y al cabo, el Emporio Universal vendía artículos únicos de cada mundo, como artefactos mágicos, hechizos y pociones del universo de Harry Potter o dispositivos de alta tecnología del universo de los hombres de negro. Pero en el mundo de The Voice, el recurso más singular era, sin duda, el compuesto V. Esto, sin embargo, era un recurso valioso para Jon. Podía comprar un suministro considerable de compuesto V y crear su propio ejército, una fuerza no inferior a la de los Vengadores. Conquistar el mundo no sería descabellado, siempre que tuviera esa ambición. Ahora, Jon decidió que tenía pocas razones para quedarse en este mundo y en cambio se preparó para regresar al universo Marvel. ¿Quieres abandonar el mundo de American Horror Stories ahora? Ten en cuenta que puedes regresar gastando puntos de penalización. Sí/no. Sí. Jon seleccionó. Cuenta regresiva de regreso iniciada. 5, 4, 3, 2, 1, inicia el regreso. Jon experimentó la sensación de transporte una vez más, despertando en su propia cama. ¡Uf! Exclamó Jon. ¿Cuánto tiempo ha pasado desde que volví? Extraño un poco mi casa. Metió la mano en su abrigo y sacó unos cuantos frascos del compuesto V, estudiándolos pensativamente. No se atrevería a usar esta sustancia contra su familia. Por lo que había observado en el universo de The Voice, el compuesto V aún era bastante imperfecto, como una fruta del diablo con consecuencias desconocidas. Podría otorgar un poder increíble o podría generar poderes extraños y deformantes con importantes efectos secundarios. Y las fallas del compuesto V eran aún más evidentes. Incluso podía convertir a alguien en una abominación grotesca, una monstruosidad mutante. Claro, Jon tenía métodos para revertir tales cambios, como cuando quemó sangre de demonio en el mundo de Demon Slayer, usando magia oscura en el compuesto V antes de ingerirlo y usando fuego infernal para purgar cualquier reacción negativa si era necesario. Sin embargo, un proceso tan doloroso conllevaba riesgos inherentes, y Jon no estaba dispuesto a someter a su familia a eso. Por lo tanto, si quería probar el compuesto V en alguien, tendría que ser alguien que confiara en él implícitamente, tuviera buen carácter y cuya relación con Jon fuera sólida. El castigador. Jon recordó de repente a su antiguo aliado. Si no estaba dispuesto a dejar que su propia familia corriera los riesgos, tal vez Frank Castle fuera el candidato ideal. Tarde esa noche, después de confirmar que tanto Annie como Ayla estaban profundamente dormidas, Jon salió de su casa y acordó encontrarse con Punisher en su lugar habitual.
Llegas tarde, dijo Jon al ver a Frank llegar sin prisa. Era una frase que Frank solía usarle, y ahora Jon podía usarla a cambio. ¿De verdad? Frank miró su reloj y dijo. De hecho, llego 5 minutos antes. Pero llevo media hora esperando aquí, dijo Jon encogiéndose de hombros. No es justo. Puedes teletransportarte aquí cuando quieras, pero antes siempre llegabas tarde. No dije nada entonces, replicó Frank. Jon se vio incapaz de rebatirlo, y negó con la cabeza en señal de rendición. Bien, vayamos al grano. ¿Otro capo que necesitas que elimine? Preguntó Frank directamente. ¿Por qué todo tiene que ser matar? ¿No te cansas? Respondió Jon, exasperado. Frank permaneció en silencio. Bien, bien, al grano. Dijo Jon, sacando un frasco de compuesto V. ¿Qué es eso? Frank frunció el ceño al ver el frasco azul. Su primer pensamiento fue que se trataba de alguna nueva droga de diseño. Tranquilo, no es una droga, le aseguró Jon. Es un nuevo suero experimental que conseguí, llamado compuesto V. Puede despertar superpoderes en ti. Pero, existe una pequeña posibilidad de que te convierta en una especie de monstruo, como un tipo con 2 cabezas, o 6 ojos, o algo igual de extraño. Frank dudó y luego preguntó. ¿Y por qué me lo muestras? Porque quiero que lo bebas, dijo Jon sin rodeos. Piénsalo. Te pasas todos los días combatiendo el crimen y esquivando a la policía, qué agotador. Pero si tuvieras superpoderes, pudieras volar, ser a prueba de balas, ¿no te facilitaría las cosas? Mira cuánto me importas. No malgastes mi buena voluntad, anda, bébetelo. Frank dudó un momento y luego preguntó. ¿Por qué debería beber esta sustancia? Incluso dijiste que podría convertirme en un monstruo. ¿Y por qué recurres a mí para esto? Jon respondió. Sí, hay una pequeña posibilidad. Pero no te preocupes. Ahora tengo un plan. Aún así, podría fallar al final, pero vamos, ¿qué es la vida sin un poco de riesgo? En cuanto a por qué, Jon hizo una pausa, decidiendo ser sincero. Ya mencioné que existía la posibilidad de que te convirtieras en un monstruo, pero tengo una forma de controlarlo si sucede. El problema es que este plan va a doler, y mucho. Y la única persona que conozco a la que no le importaría el dolor, en quien puedo confiar plenamente, eres tú. Entonces, ¿soy básicamente un conejillo de Indias? Dijo Frank secamente. Anda ya, no lo digas así. A los científicos nunca les importa el bienestar de sus ratas de laboratorio, pero aquí estoy, ofreciéndote una red de seguridad perfecta. Te garantizo que vivirás, y si funciona, que es muy probable, obtendrás un superpoder. ¿A qué vale la pena? Dijo Jon con una sonrisa. Frank seguía con la mirada dubitativa, observando el frasco de líquido azul en la mano de Jon. Todo parecía demasiado ridículo. Que una simple bebida pudiera otorgar superpoderes. Había idolatrado al Capitán América durante años y sabía cuánto dolor y dificultades había soportado Steve Rogers para convertirse en quien era. Y ahora, solo tenía que beber un pequeño frasco de suero azul brillante. Parecía demasiado bueno para ser verdad. ¿Dónde conseguiste esto? Preguntó Frank. Jon se quedó momentáneamente perplejo ante la pregunta. No era algo que pudiera explicar fácilmente, así que respondió. Bueno, digamos que aún no puedo decírtelo. No podía decir con certeza que provenía de un universo alternativo. Esa explicación solo generaría más preguntas que respuestas. Jon añadió rápidamente. Pero te aseguro que no es un trato turbio con gánsteres ni nada por el estilo. Esto es legítimo. Eso era cierto. El Emporio Universal era sin duda la fuente de transacciones más legítima, a pesar de su naturaleza extraña. Mira, si no me crees, me beberé otro delante de ti, ofreció Jon. Ya había consumido una dosis del compuesto V y había obtenido poderes, pero una segunda dosis no debería hacerle daño. Atrain había tomado el compuesto V repetidamente sin efectos secundarios fatales inmediatos, y Jon pensó que una segunda dosis no sería mucho más riesgosa. No hace falta, interrumpió Frank, quitándole el frasco a Jon. Lo intentaré. Jon asintió. Frank desenroscó el tapón y, tras un momento de vacilación, se bebió todo el vial de compuesto V. Tras un momento de silencio, Jon preguntó. ¿Y bien? ¿Cómo te sientes? ¿Qué sabor más raro? Respondió Frank. No te pregunto por el sabor, dijo Jon, exasperado. Te pregunto si sientes algo, como si hubieras despertado algún superpoder. Frank negó con la cabeza. No. Nada. ¿Qué? Jon frunció el ceño. Cuando lo bebí, me desmayé por la reacción. ¿No has sentido nada? ¿Cómo puedo saberlo? Respondió Frank. Jon lo reflexionó.
Quizás se deba a las diferencias entre nuestra fisiología, a los diferentes universos. Pero aún así, deberías haber sentido algo, aunque no fuera un poder. ¿Seguro que no hay nada? ¿Ningún cambio? Preguntó John. Estoy seguro. Nada, confirmó Frank. John miró a Frank pensativo y suspiró. Bueno, al menos no te convertiste en un monstruo. Bueno, basta por esta noche. Estoy cansado, necesito descansar. Si sientes algo, lo que sea, llámame. Frank asintió y se dio la vuelta, subiéndose a su gran coche negro y alejándose. John usó su magia para teletransportarse de vuelta a su habitación. En lugar de irse a casa, Frank se desvió hacia un parque de atracciones. Se sentó en una banca, mirando el carrusel, con los recuerdos de su hija dando vueltas en su mente. La venganza era un camino recto, un objetivo claro, aunque plagado de espinas. Pero una vez alcanzado el final, todo se convirtió en un bosque. Había matado a todos los responsables de la muerte de su familia, y ahora necesitaba otro propósito. Acabar con todas las pandillas de Nueva York, un objetivo aparentemente inagotable. El camino era agotador. Siempre que dudaba de sí mismo, venía aquí a recordar para qué había servido todo. Los buenos momentos con su familia, las risas y la alegría. Frank se recostó, mirando el carrusel. Como el cansancio lo agobiaba, notó algo extraño. Se giró y vio a un hombre sentado en el otro banco, sonriéndole. Es una linda noche, ¿verdad? Dijo el hombre. Frank se quedó mirando sin responder. El desconocido se abrió la chaqueta y dejó al descubierto una pistola enfundada. No estoy solo, añadió. De repente, un grupo de hombres armados rodeó a Frank, moviéndose en una formación lenta y deliberada. ¿Vas a venir sin hacer ruido? Preguntó el hombre, sin dejar de sonreír. ¿O armamos un lío? Frank se levantó y se acercó al hombre. El desconocido también se levantó, aparentemente indiferente. Frank le devolvió la sonrisa y, en un movimiento repentino, agarró al hombre, estrangulándolo mientras rápidamente tomaba su arma. Los hombres del desconocido desenvainaron sus armas de inmediato, pero con su líder como escudo, dudaron en disparar. Frank, sin embargo, no compartía sus reservas. Rápidamente disparó a varios de ellos. En ese momento, Frank sintió algo extraño. Un peligro repentino a sus espaldas. Años de lucha debían agudizado sus instintos, pero esta vez, fue un poco lento. Se giró al oír un disparo. La bala le dio en la frente, pero en lugar de atravesarla, se aplastó contra su piel, que se había ennegrecido por completo en el lugar del impacto. La bala cayó al suelo sin causarle daño. El tipo que disparó a Frank Castle se quedó allí, atónito, mientras Punisher salía ileso. La bala solo le había dejado un leve moretón. El hombre balbuceó. ¿Qué? ¿Cómo? Antes de que pudiera terminar sus palabras, Frank se movió con una velocidad que desafiaba la lógica. Su cuerpo no era más que una mancha negra. Apareció frente al hombre en un instante, agarrándolo por la garganta con fuerza y levantándolo sin esfuerzo del suelo. El hombre jadeó, agitando las piernas con furia, presa del pánico. El brazo de Frank, como impulsado por un poder sobrenatural, se volvió de un negro intenso y brillante. Los dedos del hombre se aferraron al brazo transformado de Frank, pero solo sintió una superficie tan dura y fría como el acero. Escoria, gruñó Frank. En un instante, con un crujido espantoso, la cabeza del hombre quedó reducida a una masa sanguinolenta, y el cuerpo cayó inerte en las manos de Frank. Frank contempló la escena sangrienta, sin expresión alguna. De repente, Frank oyó movimiento a sus espaldas. Al girarse, vio 3 camionetas negras acercándose lentamente. No necesitó adivinar. Era obvio que eran refuerzos. Sin dudarlo, Frank sacó su arma y disparó un solo tiro. El disparo resonó, pero lo que más llamó la atención fue que la bala era negra, como si su brazo se hubiera torcido. La bala se abalanzó hacia adelante, atravesando el primer vehículo. En cuestión de segundos, el coche estalló en llamas y explotó violentamente. Pero no se detuvo ahí. La misma bala negra continuó su trayectoria letal, impactando contra la segunda camioneta, que también estalló en una bola de fuego, y finalmente atravesando la tercera, dejando los 3 autos en ruinas humeantes, todo de un solo disparo. Al observar los restos en llamas, Frank esbozó una leve sonrisa. Extendió la mano, que se tiñó del mismo tono negro ominoso de antes. Susurró. Menudo regalo me has dado, John. Al día siguiente, Frank llamó a John para contarle sobre sus nuevas habilidades. Se reencontraron en su punto de encuentro habitual.
Entonces, por lo que describes, parece que puedes convertir partes de tu cuerpo en una especie de metal negro. Además, puedes imbuir otros objetos, como balas, con el mismo poder, reflexionó Jon, paseándose pensativo. Esto me recuerda a algo. Maldita sea, ¿no es esto básicamente Aki de armamento? Y hasta puedes imbuirlo como Aki. ¿Qué demonios es el Aki? Preguntó Frank frunciendo el ceño. Nunca había oído el término. Nada, dijo Jon rápidamente, negando con la cabeza. En fin, enséñame cómo funciona. Frank asintió y sacó una pistola. Su brazo y el arma se tiñeron de negro al instante, brillando con un brillo metálico oscuro. Maldita sea, realmente lo parece, murmuró Jon en voz baja, más para sí mismo que para Frank. Ignorando los murmullos de Jon, Frank dijo. Ya viste la potencia. No hay problema, ¿verdad? Si estás satisfecho, me voy. Espera, gritó Jon, deteniendo a Frank antes de que pudiera irse. Tras pensarlo un momento, dijo. Ahora eres mucho más fuerte que antes. Tipos como Kingpin y Red Hood ya no están, y lo que queda de Lampa son solo delincuentes de poca monta. No representan ninguna amenaza para ti. Entonces, ¿has pensado en mejorar tu juego? ¿Qué quieres decir? Preguntó Frank, genuinamente curioso. ¿Has visto los poderes que tenía Capucha Roja, verdad? Respondió Jon. Más que familiar, dijo Frank secamente. Después de todo, Capucha Roja había sido su mayor némesis. Jon continuó. Sus poderes provienen de un demonio dimensional llamado Dormammu, una entidad de más allá de la Tierra que ha estado vigilando este lugar durante mucho tiempo. Afortunadamente, hay un hechicero supremo protegiendo la Tierra de él. ¿Por qué me cuentas todo esto? Frank no dudaba de la veracidad de la historia de Jon. Con los poderes sobrenaturales que ya había experimentado, nada parecía imposible. Había cosas que, un año atrás, habrían sonado absurdas, pero con Jon ante él, un espíritu de venganza, era difícil descartarlo. Con mis poderes actuales, incluso después de usar el compuesto V, sigo siendo un humano más fuerte. No puedo luchar contra seres como Dormammu. Estás hablando de un nivel que no puedo alcanzar, añadió Frank con brutal honestidad. Jon se sorprendió un poco por la autocrítica de Frank, pero dijo rápidamente. No me mezcles con Dormammu todavía. Yo tampoco puedo tocarlo, al menos no ahora. Quizás algún día. Pero mencioné esto para decirte algo. Dormammu no es la única amenaza para la Tierra. Hay muchas fuerzas extraterrestres que ven nuestro planeta como un objetivo. Y no me refiero a dioses ni demonios, solo a civilizaciones alienígenas que quieren conquistar. ¿Te refieres a extraterrestres de ciencia ficción? ¿Hombres verdes, cabezones y ojos saltones? Preguntó Frank, arqueando una ceja. Exactamente, como algo salido de una película de ciencia ficción, aunque no se ven exactamente así, respondió Jon, un poco divertido por la imagen estereotipada que Frank tenía de los extraterrestres. Frank negó con la cabeza, riendo entre dientes. Una invasión extraterrestre suena a algo lejano. Las bandas criminales matan a gente inocente ahora mismo. Son una amenaza más inmediata. Es cierto, y no te pido que abandones esa lucha, aclaró Jon. Pero pronto, Nueva York se enfrentará a una invasión a gran escala. Un grupo llamado los Chitauri atacará la Tierra, y solo unos pocos tendremos el poder para resistirlos. Cuando llegue ese momento, espero que des un paso al frente. Los Chitauri son soldados descerebrados que siguen a un ser verdaderamente aterrador. Traerán muerte y caos. Pero si te alzas, morirá menos gente, dijo Jon con seriedad. Frank respiró hondo, asimilando las palabras de Jon. Era mucho que asimilar. Tras un largo momento, finalmente dijo. Ya veremos. La noche había caído y una alarma inquietante resonó en toda una base secreta de Shield. Atención, personal, evacúen inmediatamente. Resonó por los altavoces, una advertencia que llenó todas las salas de la instalación. La gente corría frenéticamente por la base, apresurándose para intentar salir. Un helicóptero descendió lentamente sobre la plataforma de aterrizaje de la base, con sus palas cortando el aire. El agente Coulson esperaba de pie, con sus gafas de sol oscuras apenas ocultando su expresión severa. El helicóptero finalmente aterrizó y la puerta se abrió, revelando a la agente María y al mismísimo tuerto. Nick Fury. El rostro de Fury estaba tan sombrío como siempre. Solo las situaciones más críticas podían hacerlo adoptar esa expresión. Nick Fury, vestido con su característico abrigo de cuero, se dirigió hacia Coulson y le preguntó. ¿Qué tan grave es?
Lo peor es que aún no lo sabemos, señor, respondió Coulson, sustituyendo su habitual tono tranquilo por uno serio. Se quitó las gafas de sol y frunció el ceño. Fury, Irry y Coulson subieron al ascensor que conducía al laboratorio subterráneo. Pasaron por filas de elaboradas estaciones de prueba, con tecnología en cada rincón que vibraba y parpadeaba. El Dr. Selvig detectó una sobretensión del Tesseracto hace 4 horas, explicó Coulson. La NASA no autorizó al Dr. Selvig a realizar ninguna prueba, respondió Fury. No lo hizo, aclaró Coulson. Se encendió solo. ¿El Tesseracto se activó solo? Preguntó la agente Illa, con una ceja levantada. ¿Qué tan altos son tus niveles de energía? Preguntó Fury con preocupación en el rostro. Sigue subiendo. El Dr. Selvig no puede apagarlo, por eso emitimos la orden de evacuación, respondió Coulson. ¿Cuánto falta para que salgan todos? Continuó Fury. Debería estar listo en media hora aproximadamente, respondió Coulson. Hazlo más rápido, ordenó Fury, acelerando el paso mientras continuaban adentrándose en las instalaciones. Fury y Ille descendieron por una escalera de caracol que conducía a una sección subterránea aún más profunda. La tenue iluminación añadía una atmósfera opresiva. Señor, la evacuación puede ser inútil, comenzó Ille. ¿Quieres que les diga a todos que vuelvan a la cama? Espetó Fury. Si no podemos controlar la energía del Tesseracto, correr no importará, respondió. Mientras tanto, en el barrio de Brooklyn de Nueva York, en Cranberry Street. John estaba a punto de irse a dormir, acurrucándose cómodamente en su cama. Suspiró de cansancio, pero su espíritu guardián, Alessa, lo interrumpió de repente. Te sugiero que esperes un poco para dormir, dijo Alessa secamente. John puso los ojos en blanco. ¿De verdad hay algo más importante que dormir después de un largo día? Me preguntó, se cubrió con la manta, ignorando el tono de Alessa. Acabo de sentir algo extraño. Hay una fuerza extraña en algún lugar de este planeta, muy cerca de nosotros. Está dentro de esta ciudad. La energía parece extraterrestre y está intentando comunicarse más allá de la Tierra, advirtió Alessa. Ah, ¿te refieres a una invasión alienígena? Respondió John con desdén. No es para tanto. Seguro que se tomarán su tiempo para prepararse. Yo dormiré primero y les daré una paliza por la mañana. Eres un hombre exasperante. Espetó Alessa, frustrada por la actitud arrogante de John, aunque sabía que tenía el poder para respaldar su arrogancia. Escucha. Si vienes ahora mismo y detienes esta fuente de energía, podrías evitar que esta invasión ocurra, insistió Alessa. ¿Por qué haría eso? Respondió John con pereza. Las invasiones alienígenas son divertidas. Hace siglos que no tengo una pelea de verdad. Me muero de ganas de pelear. Alessa suspiró exasperada. Espera, mencionaste algo sobre una invasión alienígena antes, cuando hablabas con ese grandullón. ¿Me estás diciendo que era esto de lo que hablabas? ¿Sabías que esto iba a pasar? John suspiró. Está bien, está bien. Te lo diré. Sí, lo sabía. Y esta invasión está ligada a la fuerza más poderosa del universo. Este mundo contiene un artefacto inmensamente poderoso llamado las gemas del infinito. 6 gemas, cada una con diferentes habilidades. Poder, tiempo, espacio, alma, mente y realidad. 2 de ellas están en la Tierra ahora mismo. La gema del tiempo está bajo la protección del hechicero supremo, y la gema del espacio es lo que acabas de percibir. Se conoce como el Tesseracto. Y el Tesseracto está a punto de invocar a un extraterrestre. Se llama Loki. Sí, es el Loki de la mitología nórdica. Dios de la travesura. Hermano de Thor. Loki llegará con un cetro que contiene otra piedra. La gema de la mente. Eso significa que habrá 3 gemas del infinito en la Tierra. Imagina el poder que atraen. Alessa habló en voz baja, recomponiendo la historia. ¿Quieres poner tus manos en las piedras? Exactamente. Estarán mucho más seguros conmigo que con Shiel, respondió John con firmeza. No había olvidado que Hydra se había infiltrado en Shield, lo que provocó el desastroso mal uso de las gemas para crear seres como Quicksilver y la Bruja Escarlata, y más tarde, la catastrófica creación de Ultron por Tony Stark. Pero permites esta invasión, sabiendo que muchos morirán, dijo Alessa en voz baja. ¿Todo por esas piedras? Oye, no te pongas tan moralista, replicó John. Tú más que nadie deberías entenderlo, después de todo lo que has hecho. Nunca pretendí ser un héroe. Solo soy un villano que hace lo que quiere. Pero tú, pensé que eras diferente, replicó Alessa. John suspiró profundamente. Antes que nada, seamos realistas. No estoy aquí para ser el héroe de nadie.
La gente va a morir, inocente o no, y así son las cosas. No soy responsable de ellos. Sabes mejor que nadie que este mundo no es amable, y no me alisté para salvarlo. Su lógica distorsionaba el argumento, dejando a Alessa momentáneamente sin palabras. En segundo lugar, saber que algo malo va a pasar y no detenerlo no me hace responsable. Sus muertes son culpa de los extraterrestres, no mía. Nunca me apunté a ser un superhéroe. Solo soy un tipo al que un demonio le dio poderes, no un cruzado enmascarado. Y por último, añadió John, ahí afuera, en el universo, hay un ser muy peligroso que intenta recolectar estas piedras. Si las consigue todas, la mitad de la vida del universo podría desaparecer en un instante. Al guardar estas piedras conmigo, en lugar de dejar que vaguen por el cosmos para que ese tipo las encuentre, estoy salvando gente. Alessa no pudo encontrar una respuesta, quedando en silencio ante la lógica fría y calculadora de John. El Tesseracto ha despertado, en un mundo de simples mortales, un mundo de humanos. Los humanos creen que pueden aprovechar su energía, pero solo nuestros aliados conocen su verdadero poder. Están engañados. Él será nuestra vanguardia, y nosotros, los Chitauri, le seguiremos. Denle la tierra y reclamaremos el universo entero. ¿Cómo pueden resistirse los humanos? Solo pueden esperar la muerte. En la oscura extensión, resonó una voz misteriosa, con una autoridad inquietante. Una figura con armadura oscura y forma humanoide le entregó un cetro a otra figura. Un hombre con armadura dorada y capa verde. Tras la primera figura, miles y miles de guerreros alienígenas, completamente armados, formaban una formación. Estaban listos, preparándose para invadir y saquear el planeta Tierra, rico en recursos. De vuelta en la Tierra, en las profundidades de las instalaciones secretas de Shield, Nick Fury habló por su comunicador con voz firme pero llena de urgencia. Agente Barton, infieme. Incapaz de obtener las respuestas que quería del Dr. Selvig, Fury recurrió a uno de sus agentes más confiables. Aukeye. Nick Fury había puesto a Ojo de Halcón, Clint Barton, de guardia para vigilar la actividad del Tesseracto. También estaba allí para vigilar al Dr. Selvig, quien, al ser un extraño a Shield, requería vigilancia preventiva. Desde su posición privilegiada en una plataforma elevada, Clint Barton respondió a la llamada de Fury. Descendió rápidamente por el cable y aterrizó junto a Fury mientras el director se acercaba. Te puse aquí para que vigilaras las cosas, dijo Fury secamente. Caminando uno al lado del otro hacia el Tesseracto, Barton respondió. Los ojos funcionan mejor desde la distancia. ¿Ves algo que pudiera haber causado esto? Preguntó Fury. De repente, una mujer con bata de laboratorio gritó. Doctor, las lecturas de energía están subiendo de nuevo. Furia y Ojo de Halcón llegaron al área de contención del Tesseracto. Un artefacto brillante con forma de cubo que parecía latir con una energía etérea. Estaba alojado dentro de un complejo conjunto de maquinaria, funcionando como un núcleo de energía. Selvig está limpio. No ha contactado con nadie ni ha enviado ninguna señal, señaló Barton mientras miraba al Dr. Selvig. Volvió a fijar la vista en el Tesseracto. Si alguien nos está gastando una mala pasada, no es nuestra agente, director. Fury frunció el ceño. ¿Qué sugieres? Dijiste que el Tesseracto es una puerta al otro lado del espacio, explicó Barton. Las puertas se abren en ambos sentidos. Apenas terminó de hablar cuando el Tesseract comenzó a emitir un zumbido siniestro. Un extraño sonido resonó y el Tesseracto emitió pulsos de energía visibles. La electricidad azul serpenteaba por su superficie, volviéndose más caótica con cada segundo que pasaba. De repente, la sala empezó a temblar violentamente. Técnicos y científicos tropezaron, luchando por mantenerse en pie en medio del sismo. La energía que emanaba del Tesseracto se intensificó, formando un vórtice masivo y luego disparó un rayo deslumbrante que atravesó la habitación y se detuvo en el aire. Se formó un portal. Una puerta azul brillante que giraba y pulsaba en el espacio sobre el Tesseracto. Al otro lado del portal había un vacío negro y arremolinado. Otro estruendo ensordecedor, y la energía explotó. Todo el laboratorio se sumió en el caos. El equipo chispeó y el personal fue lanzado hacia atrás por la onda expansiva. Luego, el silencio se apaciguó mientras la energía se disipaba, dejando el Tesseracto en una quietud inquietante. El equipo de seguridad se acercó lentamente al área, con las armas desenfundadas y los ojos atentos a cualquier peligro. Del portal, una figura empezó a emerger. Alguien con armadura dorada y una capa verde. Un hombre de rasgos llamativos y sonrisa pícara. Su mirada recorrió la sala y finalmente se posó en alguien a quien reconoció. El Dr. Selvig.
Al verlo, la sonrisa del hombre se desvaneció levemente. Señor, baje el cetro. Gritó Fury. La repentina aparición del hombre fue sorprendente, pero no lo suficiente como para inquietar a Nick Fury, que había visto bastantes cosas extrañas. El hombre de verde miró el cetro que sostenía y luego volvió a mirar a Fury, con una expresión divertida en el rostro. Sin dudarlo, apuntó a Fury con el cetro. Una ráfaga azul salió disparada. Barton saltó, apartando a Fury del peligro justo a tiempo. La seguridad de Shield abrió fuego, pero el hombre se movió con rapidez, casi con gracia, esquivando cada disparo. Se abalanzó hacia adelante, hundiendo el cetro en uno de los agentes, y luego sacó 2 dagas, eliminando a 2 más antes de que pudieran reaccionar. Con practicada precisión, despachó al resto, avanzando hacia Barton, quien apenas tuvo tiempo de reaccionar antes de que el hombre lo tuviera en sus manos. Eres diferente, dijo el hombre, casi intrigado. Con eso, colocó la punta brillante del cetro contra el pecho de Barton, la luz azul lo envolvió. La expresión de Barton se relajó y sus ojos se tornaron vidriosos cuando quedó bajo el control del hombre. El hombre sonrió, y Barton enfundó su arma obedientemente. Fury observaba, atónito ante la velocidad y la ferocidad de lo que estaba sucediendo. En cuestión de segundos, el Dr. Selvig también quedó bajo el control del hombre. Fury aprovechó la distracción momentánea para apoderarse del Tesseracto y guardarlo en un maletín, listo para escapar. Deja el Tesseracto, ordenó el hombre. Aún lo necesito. No necesitas empeorar esto, replicó Fury. Claro que sí, respondió el hombre, con una sonrisa torcida en los labios. Me tomé la molestia de venir aquí por ello. Soy Loki, de Asgard. De regreso en Brooklyn, Jon acababa de terminar su reunión nocturna con Punisher, asegurándose de que los poderes del tipo estuvieran estables, y había usado la teletransportación para regresar a su dormitorio. ¿No puedes dormir? Apenas Jon reapareció, una voz surgió de la oscuridad. Jon se giró y vio un rostro familiar. El hombre calvo y tuerto, Nick Fury, cómodamente sentado en su silla. Tus cuentos para dormir son algo especial, Nick, bromeó Jon. Mirando a su invitado inesperado, Jon añadió. Entrar en mi casa es ilegal, ¿sabes? ¿Te das cuenta de que podría dispararte y sería en defensa propia? Fury sonrió con suficiencia. ¿Acaso necesitas un arma para matarme? Jon se encogió de hombros. Tienes razón. Entonces, ¿qué quieres? Fury fue directo al grano. Estoy aquí para hablar de algo importante. Jon se dejó caer en la cama, con expresión de aburrimiento. No te lo tomes a mal. No me interesa. Fury frunció el ceño. Ni siquiera sabes lo que voy a decir. Coulson ya me habló de tu pequeña iniciativa Vengadores, dijo Jon. No me uniré. Fury miró a Jon un momento, con una pizca de sorpresa en el rostro. Nunca dejas de sorprenderme, Jon. Supongo que te has topado con algo que no puedes controlar, comentó Jon, recostándose en la cama con una sonrisa pícara. Has estado trasteando con cosas que es mejor dejar intactas, y ahora se avecina una invasión alienígena. Así que quieres reunir a un grupo de individuos mejorados para encargarte de ello, ¿verdad? Lo hacemos para salvar al mundo, no solo a un país, respondió Nick Fury sin mostrarse divertido. Claro, Fury, pero siempre parece que todo se reduce a tus intereses, ¿no? Bromeó Jon, con la voz cargada de sarcasmo. Fury decidió no morder el anzuelo. Mira, tienes razón, Jon. Estamos en una situación complicada. La iniciativa Vengadores lleva décadas archivada. Hoy, el mundo necesita más que nunca gente que cumpla con los requisitos. Fury hizo un gesto dramático mientras continuaba. Tenemos a un playboy con un traje de metal que se cree intocable, un héroe congelado durante 70 años tratando de encontrar su lugar, un tipo grande que se pone verde cuando está enojado, y tú, un motociclista envuelto en fuego infernal con una motocicleta. ¿Jinete envuelto en fuego infernal? Jon frunció el ceño y luego sonrió con suficiencia. ¿Es ese el nuevo nombre en clave que has inventado para mí? Pensábamos que era mejor que esqueleto llameante. Un poco infantil, ¿no crees? Replicó Fury. Jon se encogió de hombros a medias. Me parece bien. Pero Ghost Rider suena mucho mejor, ¿no crees? Entonces, ¿te unirás a nosotros? Fury levantó una ceja. Jon negó con la cabeza inmediatamente, reclinándose en la cama. No. Ni hablar. Simplemente no quiero que me inventen nombres malos. Fury exhaló lentamente. Estaba preparado para la resistencia de Jon, pero eso no le facilitó el trabajo.
Jon, escucha, este mundo es más complicado de lo que crees, dijo Fury con tono mesurado. Pero Jon solo sonrió con suficiencia. No, Nick. Es más complicado de lo que crees. La respuesta de Jon pilló a Fury desprevenido. Frunció el ceño mientras Jon continuaba. Fuiste a sacar el Tesseracto del océano. Creíste que podrías controlarlo. Pero al hacerlo, básicamente enviaste una invitación abierta. Si lo hubieras dejado en paz, quizá Loki ni siquiera estaría aquí. La mención del nombre de Loki dejó a Fury con los ojos como platos, sorprendido. Nunca mencioné ese nombre. ¿Cómo sabes de Loki? ¿Cuánto sabes realmente? Más que tú, respondió Jon con sequedad. Y te diré algo más. Sigue adelante con tu plan de los Vengadores. No me necesitas para esta pelea, y aún así podrás controlar la situación. Así que ahórrate el discurso de reclutamiento. Fury abrió la boca para decir algo, pero lo pensó mejor. Suspiró al darse cuenta de que Jon no se movería. Sin decir nada más, se dio la vuelta para marcharse, preparándose para salir por la ventana por el mismo camino por el que había entrado. Pero esta interacción solo aumentó las sospechas de Fury. Cuanto más observaba a Jon, más misterioso e impenetrable le parecía. En un mundo con dioses nórdicos, supersoldados e inventores geniales, Jon seguía siendo el más enigmático. Por primera vez, Fury sintió que podría estar tratando con alguien que sabía más sobre el universo que él. Oh, Fury, gritó Jon mientras el hombre se preparaba para salir por la ventana. Fury se detuvo y giró la cabeza. Poca gente se atrevía a llamarlo así. Un consejo, dijo Jon, con un tono casi peligroso en la voz, no confíen en nadie en Shield excepto en su círculo íntimo. Coulson, Romanoff, Barton, y los demás, estén atentos. Cuando Shield empezó, ustedes adquirieron mucho supuesto talento de Hydra. ¿Quién sabe cuántas de esas semillas siguen creciendo? Fury se puso rígido. Miró a Jon, procesando las implicaciones de lo que acababa de oír. Lo tendré en cuenta, dijo Fury en voz baja, antes de desaparecer en la noche. ¿Por qué no te uniste a él? ¿No dijiste que querías esas piedras? Podrías acercarte a ellas si fueras parte de los Vengadores. La voz de Alessa resonó de repente en la mente de Jon, con un tono lleno de curiosidad. No lo entiendes, respondió Jon. Para alguien como yo, sin patrocinadores ni contactos influyentes, unirme a los Vengadores es como hacer un trato con el diablo. Es un boleto de ida a ser el perro faldero de Shield. Jon recordó cómo Tony Stark, con su riqueza, y Thor, con su pasado asgardiano, lograron mantener cierta libertad. Pero otros, como Bruce Banner, eran vigilados constantemente y sus movimientos controlados. Shield, aunque menos hostil a los individuos con poderes que, por ejemplo, los militares, seguían imponiéndoles una correa. Ofrecían protección, pero exigían control a cambio. Y Jon no estaba de humor para ser el perro de ataque de nadie. Además, añadió Jon, últimamente suenas demasiado débil, Alessa. ¿No se supone que los demonios prosperan en el caos y la muerte? Solo me importaba vengarme de los de Silent Hill, respondió Alessa con frialdad. Después de eso, perdí el propósito de la destrucción. ¿Y tú? ¿Cuál es tu postura? No eres un héroe justo, ¿verdad? Has matado tanto como yo. Jon rió suavemente. No existen personas puramente buenas o puramente malas, Alessa. Mira a Tony Stark. Claro, ahora es un héroe, pero es un capitalista, un antiguo especulador de guerra. Tiene más sangre en las manos que la mayoría de los villanos. Thor es un guerrero y un príncipe. Sus manos están lejos de estar limpias. Y el Capi, bueno, quizá lo haya hecho bien hasta ahora, pero incluso él ha cometido sus propios errores. No soy ningún héroe. Soy más como Frank Castle, el castigador. Castigo a quienes lo merecen. Y a veces, ayudo a la gente. Pero elijo a quien vale la pena salvar. Eso es todo. Stuttgart, Alemania, 48 Königstraße. En un club de lujo, los invitados, ataviados con trajes y vestidos, se apresuraron a huir presas del pánico. En medio de ellos, un joven sorprendentemente carismático, con un elegante traje y un cetro inusual en la mano, caminaba con calma contra la corriente. A diferencia de quienes huían aterrorizados, parecía casi distante, con pasos firmes y pausados. Pronto, un aura verde comenzó a emanar de él, y su atuendo cambió del elegante traje a uno más majestuoso. Una armadura dorada con una ondulante capa verde. El hombre no era otro que Loki, el dios de la travesura. La gente huía, desesperada por escapar del caos que Loki había provocado.
Momentos antes, Loki le había arrancado brutalmente el ojo a un hombre frente a ellos, usando su cetro, con algún propósito siniestro. Había venido a Alemania para obtener algo que Cráneo Rojo había dejado atrás. Algo esencial para activar el Tesseracto y convocar al ejército Chitauri. Aunque Loki había logrado su objetivo, decidió quedarse un rato más, disfrutando del miedo y el caos que había causado. Se mantuvo erguido, con su capa verde ondeando tras él, saboreando la vista de la multitud aterrorizada. Con una sonrisa burlona, Loki golpeó el suelo con su cetro, conjurando 3 copias ilusorias de sí mismo para bloquear los caminos de huida de la gente aterrorizada. Arrodíllate ante mí. La voz de Loki era tranquila pero autoritaria, pero sus palabras quedaron ahogadas por los gritos y el caos. Dije que te arrodilles. La voz de Loki resonó al subir el volumen, con una mezcla de fastidio y alegría. Intimidada por el poder que emanaba de él, la multitud aterrorizada obedeció, cayendo de rodillas uno por uno, rindiéndose ante su abrumadora presencia. Satisfecho, Loki los miró, con una sonrisa que se ensanchó en señal de aprobación. ¿No es esto mejor? ¿No es este tu estado natural? Fuiste creado para ser gobernado, y al final, siempre te arrodillarás. Hizo una pausa, con la voz cargada de condescendencia. La libertad es la gran mentira de la vida, un falso ídolo que te lleva a búsquedas descabelladas y ambiciones innecesarias. Anhelas la subyugación. En el fondo, lo sabes. Siempre te arrodillarás. Mientras Loki disfrutaba de su poder, un anciano solitario se puso lentamente de pie entre las figuras inclinadas. Loki arqueó una ceja divertido, dirigiendo su atención al anciano desafiante. ¿Te niegas a arrodillarte? Preguntó con voz burlancia. El anciano miró fijamente a Loki con una mirada desafiante. Jamás me arrodillaré ante alguien como tú, declaró. La sonrisa de Loki se tornó más sombría. Se acercó, burlándose. No hay hombres como yo. El anciano negó con la cabeza con decisión. Siempre hay hombres como tú. Loki rió, un sonido inquietante que resonó por toda la plaza. Levantó su cetro, cuya punta brillaba amenazadoramente. Miren a este anciano. Que sea un ejemplo. La energía azul surgió en la punta de su cetro mientras se preparaba para atacar. Que esto te sirva de recordatorio. Resistir es inútil. Justo cuando desató un rayo de energía azul brillante, el anciano se preparó para su muerte, cubriéndose la cabeza instintivamente. Pero el golpe nunca llegó. Cuando el anciano abrió los ojos, se encontró ileso, y frente a él estaba un hombre alto con un uniforme familiar rojo, blanco y azul, sosteniendo un escudo de vibranio que había interceptado la explosión. Era el Capitán América. El rayo rebotó en el escudo, impactando a Loki y derribándolo. Loki, sorprendido, cayó hacia atrás, luchando por recuperar el equilibrio. El Capitán América, ahora a plena vista, avanzaba con confianza, con el escudo listo. Esta era su primera misión tras emerger del hielo, y allí estaba, cara a cara con un ser de la mitología nórdica. El mundo ya era bastante desconcertante después de 70 años, pero un dios nórdico intentando conquistar a los mortales. Eso era otra historia. ¿Sabes? Empezó el Capitán América con voz firme, la última vez que estuve en Alemania y vi a alguien que sobresalía del resto, terminamos en desacuerdo. La expresión de Loki se agrió al ponerse de pie. Miró al Capitán América con desdén. El soldado fuera del tiempo, siseó Loki, con los labios curvados con desprecio. Eres una reliquia, un artefacto perdido en la historia. El Capitán América entrecerró los ojos. Quizás, pero aún sé hacer una cosa. Luchar contra tiranos como tú. De repente, un motor a reacción zumbó sobre sus cabezas y apareció un elegante Kingjet, descendiendo a la vista. Al timón estaba una mujer imponente. La viuda negra, Natasha Romanoff, con el rostro de una determinación severa mientras pilotaba el avión. Lo maniobró hasta que sus armas apuntaron directamente a Loki. Su voz resonó por los altavoces. Loki, baja el cetro y ríndete de inmediato. Pero Loki no mostró intención de rendirse. Apuntó su cetro al cielo y disparó un rayo azul, obligando a Natasha a desviar el Kingjet para evitar la explosión. El Capitán América, viendo la oportunidad, se abalanzó, lanzando su escudo contra Loki, acercándose y placando al dios tramposo. Mientras tanto, en Brooklyn, John, Alessa y Annie estaban sentados frente al televisor, viendo cómo se desarrollaba la escena mientras era transmitida en vivo. El titular decía: el héroe de la Segunda Guerra Mundial, Capitán América, lucha contra el dios nórdico Loki en Stuttgart.
A primera vista, el titular parecía salido de algún tabloide desesperado por conseguir clics, pero las imágenes en pantalla eran totalmente reales. Steve Rogers, el otrora legendario supersoldado, ahora luchaba contra un dios mitológico en la Alemania actual. Annie miró la pantalla del televisor con los ojos abiertos, incrédula. Un superhéroe de hace 70 años que vuelve a la vida. ¿Y ahora un dios literal invade la Tierra? Este mundo se está volviendo cada vez más loco. Esto es solo el comienzo, dijo John en voz baja, con un tono plano y distante. Annie se volvió hacia John, desconcertada. ¿Qué quieres decir? John la miró, con las comisuras de los labios ligeramente levantadas. ¿No has notado el patrón últimamente? Primero, Tony Stark anuncia al mundo que es Iron Man. Luego, Hulk arrasando con el ejército. Después, un dios literal, Thor, llegó a la Tierra con su martillo mágico. Ahora el Capitán América despierta después de 70 años, e incluso el espíritu de la venganza camina entre nosotros. Señaló vagamente el televisor. Toda esta gente aparece al mismo tiempo, y con la misma conveniencia, la Tierra se enfrenta ahora a amenazas del más allá, explicó John. No es casualidad. Este es solo el comienzo. Comienza la era de los héroes. Se unirán para enfrentarse a todo lo que se les presente. Ocurrirán milagros y lucharán por el mundo, su hogar. La mirada de John volvió a la pantalla. Su voz serena, pero cargada de un conocimiento que traslucía más de lo que aparentaba. John sintió que se le aceleraba el pulso. Según la cronología, no tardaría mucho en que Loki trajera a su ejército Chitauri a la Tierra. Cuando eso sucediera, un ejército entero de extraterrestres estaría listo para su juicio. Era una idea que lo llenaba de alegría. Zaratos podría darse un festín. Annie miró a John con una mezcla de confusión e incredulidad. No esperaba oír esa clase de emoción de John. Por un momento, sintió una extraña inquietud, como si hubiera algo en John que no lograba comprender del todo. Pero desechó ese pensamiento casi al instante. No era que no pudiera creerlo, sino que decidió no darle vueltas. Pase lo que pase, si alguna vez pasa algo así cerca de ti, prométeme que te mantendrás lo más lejos posible, insistió Annie con voz severa. No te metas, John. John se encogió de hombros y le dedicó una sonrisa relajada. Lo haré lo mejor que pueda. No. Quiero una promesa, John. Exigió Annie, con una voz que no dejaba lugar a negociación. Ayla, sentada cerca, no pudo contener la risa. Annie la miró con escepticismo, pero decidió dejarlo pasar. Bueno, eso podría ser un poco difícil de garantizar, respondió John después de una pausa. ¿Por qué? Annie frunció el ceño. John señaló el televisor. Mira, ¿crees que esa gente de Alemania quería quedarse? Loki bloqueó todas las salidas con sus ilusiones. El único que se atrevió a levantarse casi muere por ello, si el Capitán América no hubiera intervenido para salvarlo. Oye, mira, es Iron Man. Intervino Ayla, cambiando de tema con astucia. La pantalla mostraba al Capitán América forcejeando contra Loki hasta que un destello rojo y dorado descendió desde arriba. Iron Man, disparando una ráfaga repulsora que derribó a Loki al suelo. Con un suspiro, Loki levantó las manos, rindiéndose mientras su armadura se disolvía, adoptando de nuevo la apariencia de un diplomático elegante. Para los espectadores, parecía que la situación se había resuelto. Annie también respiró aliviada. Espero de verdad que esto acabe aquí. ¿El final? Ni de cerca, murmuró John, y al instante se dio cuenta de su error. Bajo la mirada inquisitiva de Annie, añadió rápidamente. Vamos. Loki es el dios nórdico de las travesuras. Parece de los que se rinden sin más. Debe estar planeando algo. John hizo una pausa, con el rostro serio. Comprendió que si dejaba que las cosas siguieran su curso natural, alguien moriría. Coulson. A pesar de la molestia de John por su constante intromisión, Coulson siempre le había mostrado buena fe. Cuando John dejó claro que quería que lo dejaran en paz, Coulson respetó sus deseos, tanto como un miembro de S.H.I.E.L.D. podía. Y si John recordaba bien, Coulson moriría en los próximos eventos. Claro, el tipo regresó en Agentes de S.H.I.E.L.D., pero la forma en que sucedió una resurrección por medios dudosos, de esos que conllevan más dolor que recompensa, no era algo que John deseara para nadie. John, ¿qué pasa? Preguntó Annie al notar su repentino cambio de actitud. Nada. Solo recordé algo, dijo John. Se levantó y regresó a su habitación. Una vez dentro, dudó un momento antes de coger su teléfono. Marcó el número que creía no usar jamás. Después de unos cuantos timbres, la llamada se conectó. John. ¡Qué sorpresa!
¿Qué puedo hacer por ti? Se oyó la voz de Coulson, amigable y curiosa. No esperaba que Jon se uniera a los Vengadores. Si Nick Fury no podía convencerlo, Coulson no lo haría. Te llamo para darte una advertencia, dijo Jon sin rodeos. Sabes, estas advertencias se te están volviendo un hábito, respondió Coulson, con tono divertido. Hace 2 días, le advertiste al director Fury sobre Hydra, y desde entonces hemos identificado más de una docena de topos dentro de Shield. Si no fuera por tu aviso, las cosas podrían haberse puesto mucho más feas. Pero supongo que no se trata de eso, ¿verdad? No, este es solo para ti, dijo Jon. Ah, ¿sí? La voz de Coulson perdió algo de calidez y fue reemplazada por un matiz de precaución. Tienes a Loki, ¿verdad? Sí. La captura transcurrió sorprendentemente bien, confirmó Coulson. Justo a lo que me refiero, dijo Jon. ¿No te parece extraño? Cuando el Capitán América se enfrentó a él, Loki se defendió con fiereza. Pero en cuanto Iron Man apareció, se rindió sin mayor alboroto. Nosotros también lo notamos. Pero no se preocupen, tenemos a algunos de nuestros mejores agentes interrogándolo. Averiguaremos qué trama, aseguró Coulson con tono seguro. No me preocupa tu interrogatorio, dijo Jon con voz más aguda. Escucha, Coulson. Sé que no puedo dejarte al margen, pero si algo pasa, no te enfrentes directamente a Loki. Aunque tengas esa arma de energía del destructor, no servirá de nada. N/A. El destructor es el autómata asgardiano de Thor 1, reutilizado por Shield en un arma de energía que Coulson usa más tarde. Recuerda, Loki es un dios, el dios de las travesuras. No es alguien a quien puedas enfrentarte cara a cara. Si escapa, déjaselo en manos de los Vengadores, enfatizó Jon. Hubo una larga pausa antes de que Coulson respondiera. Gracias por la advertencia, Jon. Lo tendré en cuenta. La línea se cortó cuando Coulson colgó. Jon dejó el teléfono, con una sensación de inquietud aún carcomiéndolo. No sabía si Coulson haría caso a su advertencia. Incluso si Coulson comprendía el riesgo, era de los que ya habían aceptado la muerte como parte del trabajo. A veces, ese tipo de hombre daba un paso al frente, incluso sabiendo el resultado. Al menos Jon lo había intentado. El resto dependía de Coulson y del destino que le deparara. Jon sabía que era solo cuestión de tiempo. Solo necesitaba esperar. Esperar a que el gran plan de Loki se materializara, a que el ejército Chitauri cayera del cielo de la tierra. Una legión alienígena entera, lista para ser juzgada, a la espera de que Zaratos desatara su furia infernal sobre ellos. Los acontecimientos continuaron tal como él esperaba. Loki fue capturado y colocado en el helitransporte de Shield, donde, según el guión, Thor intervino. Tras una breve escaramuza entre Thor, Iron Man y el Capitán América, todos lograron traer a Loki de vuelta. Todo marchaba como debía. En el exterior, Ojo de Halcón, bajo control mental, y el Dr. Selvig se esforzaban por hacer realidad los planes de Loki. Como era de esperar, Clint Barton sembró suficiente caos en el exterior como para causar problemas a bordo del helitransporte. Mientras tanto, la radiación gamma emitida por el cetro de Loki comenzó a perturbar al Dr. Bruce Banner, provocando en Hulk una furia frenética y destrozando el helitransporte desde dentro. En el caos, Loki aprovechó la oportunidad para escapar, y aunque los Vengadores enfrentaron reveses significativos, hubo un lado positivo. Black Widow logró enfrentar a Okoye y romper el control mental de Loki sobre él. La siguiente parte del plan de Loki se desarrolló en la cima de la Torre Stark en Nueva York. Encargó al Dr. Selvig que instalara el dispositivo necesario para canalizar la energía del Tesseracto. Loki eligió este edificio por ser el más alto de la ciudad. El escenario perfecto para su espectáculo. Y eso era para él. Una actuación. Necesitaba público para su gran espectáculo. Al igual que cuando apareció en Alemania, cautivando a los espectadores con ilusiones mientras les hablaba de su superioridad, aquí quería que todas las miradas se posaran en él. Necesitaba que el mundo presenciara lo que estaba a punto de suceder. Necesitaba demostrar que él, y no su hermano Thor, estaba destinado a gobernar. La energía del Tesseracto lanzó un brillante rayo de luz hacia el cielo. Atravesó la atmósfera, partiendo las nubes y abriendo un portal gigantesco. Al otro lado se extendía un vacío aparentemente infinito. Los Chitauri acechaban, feos y amenazantes, y entonces empezó. En un instante, hordas de soldados Chitauri en carros voladores irrumpieron, atravesando el portal con la vista puesta en la tierra.
Siguiéndolos, un gigantesco leviatán, un coloso acorazado con forma de ballena, descendió tras los soldados invasores, empequeñeciendo todo a su paso. Tony Stark, vestido como Iron Man, voló y presenció el espectáculo. Por un instante, incluso él pareció aturdido por la magnitud del ejército al que se enfrentaban. Genial, murmuró, saliendo de su estupor. Trajeron al ejército. Sin embargo, no era de los que se echaban atrás en una pelea. Los propulsores de su traje cobraron vida con un rugido, y se lanzó hacia adelante, disparando sus repulsores, derribando a varios jinetes Chitauri a su paso. Lanzó una serie de mini misiles Jericho, cada uno de los cuales se dividía en múltiples proyectiles, derribando a un buen número de enemigos. Pero mientras Iron Man luchaba valientemente, el ejército Chitauri invadía la ciudad de Nueva York. La actuación de Loki había comenzado de verdad, y todo parecía salirle bien. A nivel del suelo, los ciudadanos de Nueva York reaccionaron como cualquiera. Se quedaron boquiabiertos, aterrorizados. Los coches se detuvieron bruscamente, la gente abandonó sus vehículos y miró al cielo. Las calles, antes ordenadas, se convirtieron en un caos. La multitud observó cómo el rayo de luz conectaba los cielos con su ciudad, y los enormes invasores alienígenas comenzaron a llover. Lo que vieron ante ellos fue un hecho histórico. La Tierra estaba siendo invadida, y el suelo tembló bajo sus pies como si anunciara el inicio de un evento que se extendería por todo el universo. Los Chitauri rompieron la línea defensiva de Iron Man y se abalanzaron sobre el corazón de la ciudad. Desataron ráfagas con sus armas avanzadas, arrasando edificios y atacando a civiles inocentes sin dudarlo. Era un caos. La gente corría para salvar la vida, aunque muchos parecían dudar en irse. Se refugiaron tras paredes de cristal, como si eso pudiera detener las explosiones de un ejército alienígena futurista. Una sensación de seguridad injustificada, tal vez, o simplemente un testimonio de lo poco que los humanos podían comprender la magnitud de la destrucción que se avecinaba. Loki lo observó todo desde el balcón de la Torre Stark, y estaba complacido. Muy complacido. Su sonrisa se ensanchó al oír los gritos y ver a los Chitauri arrasar con todo lo que había abajo. Para él, esto era la perfección. Pero su satisfacción no duró mucho. Un repentino crepitar eléctrico llenó el aire, y una figura con armadura roja y capa carmesí descendió desde arriba. Loki. La voz de Thor retumbó, llena de autoridad y rabia, mientras apuntaba con su martillo encantado al dispositivo de energía. Apágalo o lo destruiré. No puedes, respondió Loki, con una sonrisa aún más amplia. Levantó su cetro y miró a Thor. El Tesseracto ya no está al alcance de tus pequeños trucos. Los ojos de Thor se oscurecieron y apretó con más fuerza el mango del Mjolnir. Entonces, resolveremos esto a nuestra manera. Sin dudarlo, Thor atacó. El dios de la travesura no se inmutó. Conocía a Thor de sobra. En lugar de apartarse, Loki saltó para encararlo de frente. No tenía mucho sentido, Loki no era rival para su hermano en una confrontación directa, pero era parte de su naturaleza retorcida. Y además, Loki siempre tenía un as bajo la manga. Muy abajo, los mejores de Nueva York habían llegado, intentando establecer cierto control sobre la situación, alejando a los civiles del caos. Pero sus esfuerzos fueron inútiles ante la marea de Chitauri que inundaba la zona. Con Iron Man y Thor luchando arriba, y las fuerzas terrestres de los Vengadores todavía en camino, la única línea de defensa de la ciudad seguía siendo la fuerza policial, que poco podía hacer excepto intentar apartar a la gente del peligro. En cuestión de minutos, Viuda Negra, Ojo de Halcón y el Capitán América llegaron al lugar a bordo de un King-Jet, con Natasha Romanoff al mando. Sus ojos se abrieron de par en par ante la escena que se avecinaba. El enorme portal, el Leviatán, el ejército alienígena, y se prepararon para la batalla que se avecinaba. Pero justo cuando se preparaban para atacar, el siniestro portal de arriba se onduló y se retorció como si algo aún más masivo estuviera a punto de emerger. Un leviatán gigantesco, una bestia alienígena acorazada como nunca antes habían visto, comenzó a descender lentamente por el portal. Hizo que todo lo que tenía delante pareciera minúsculo. Los Vengadores estaban listos para luchar, pero sabían que necesitaban cada gramo de fuerza que pudieran reunir, porque este era solo el comienzo de una batalla que decidiría el destino de su mundo. Mientras tanto, en casa, Jon ayudaba a Ayla con sus tareas escolares cuando notaron la anomalía afuera. Ambos se giraron hacia la ventana y observaron la escena que se desarrollaba ante ellos.
Un rayo brillante de energía atravesó el cielo, desgarrando el tejido del espacio, mientras un ejército aparentemente interminable de soldados extraterrestres y bestias mecánicas masivas se derramaban a través del espacio. El tipo de imágenes que esperarías de una película exitosa. Annie, que estaba descansando en casa, también vio lo que pasaba y, instintivamente, salió corriendo para ver mejor. Antes de salir, les gritó: «Ustedes dos, quédense adentro». Jon y Alessa, por supuesto, no tenían intención de seguir esas órdenes. Le hicieron un gesto a Annie, pero se dieron la vuelta y la siguieron justo en cuanto salió. «No te dije que te quedaras dentro», gritó Annie. Sí, sobre eso», dijo Jon, mirando al enorme ejército Chitauri que invadía la ciudad. «Tengo el presentimiento de que quedarnos en casa no nos va a mantener a salvo precisamente». Annie abrió la boca para protestar. Su frustración aumentaba claramente, pero algo frente a ella llamó su atención. Se dio la vuelta y allí estaba. Un soldado Chitauri había aterrizado a pocos metros de distancia. Quizás Iron Man lo había derribado, o quizás su vehículo volador falló, pero fuera cual fuera la razón, el alienígena ahora estaba ante ellos, vivísimo y listo para luchar. Annie se interpuso instintivamente entre Jon, Ayla y el soldado. El Chitauri no dudó. Levantó su arma láser y disparó, un rayo azul de energía dirigiéndose directamente hacia ellos. Annie cerró los ojos, preparándose para lo peor. Pero el golpe fatal nunca llegó. En cambio, Jon dio un paso adelante, protegiéndola del rayo. No se inmutó, y el disparo pareció no afectarle. «Jon», exclamó Annie con incredulidad. Jon volvió la mirada hacia el soldado Chitauri, con la voz llena de desdén. «Bienvenido a la Tierra, cabrón». Al instante siguiente, el fuego infernal lo envolvió por completo mientras Jon se transformaba en el motorista fantasma. Sus ojos eran dos pozos de llamas, y el aire a su alrededor crepitaba con un calor infernal. Blandió su cadena forjada en el infierno y, con un solo movimiento fluido, el soldado Chitauri quedó reducido a cenizas. Jon, tú y Annie apenas podía creer lo que veía. El Ghost Rider giró su cráneo en llamas hacia ella, intentando, tal vez, ofrecerle una expresión tranquilizadora, aunque no parecía menos que aterradora. Con un silbido agudo, Jon invocó a su montura. Y Gris, un enorme dragón esquelético envuelto en llamas. De un salto, montó a la bestia fiera y se elevó a los cielos. En lugar de dirigirse directamente al campo de batalla, Jon tuvo que hacer otra parada. Después de todo, los Vengadores parecían tener la situación bajo control por el momento. Guió al dragón llameante hacia el santuario de Nueva York, uno de los santuarios místicos que protegían la Tierra, donde el anciano permanecía vigilante. La anciana, envuelta en su túnica, permaneció tranquila como siempre, con la mirada fija en la figura que se acercaba. No se unió a los Vengadores en su lucha contra los Chitauri, no por falta de poder, sino porque esta invasión, a su juicio, seguía siendo una amenaza menor. Su prioridad era asegurar que los santuarios permanecieran intactos, y para ello, confiaba en que los Vengadores se encargarían del resto. El dragón de fuego aterrizó y Jon desmontó suavemente. Las llamas a su alrededor disminuyeron ligeramente a medida que se acercaba. Ghost Rider, te esperaba, saludó el anciano con una sonrisa serena. Por supuesto. Aún me debes un favor. La sonrisa esquelética de Jon casi pareció ensancharse, el fuego del infierno ardía ferozmente detrás de sus ojos. En efecto. Entonces, ¿qué necesitas?, preguntó ella, con una sonrisa inquebrantable. Jon hizo una pausa, mirándola fijamente. ¿Quieres decir que no lo sabes ya? El anciano rió entre dientes. No soy omnisciente. Puedo observar las almas y discernir sus intenciones, pero rara vez uso el ojo de Agamotto para asuntos triviales. Jon asintió, dándole la razón. Me parece bien. No es gran cosa, solo un pequeño apoyo para lo que viene. Ella no lo dudó. Estoy de acuerdo. Jon parpadeó, sorprendido. ¿No quieres preguntar por qué hago esto? Tu alma habla con claridad. No quieres hacer daño, respondió ella. Jon asintió brevemente, montando de nuevo en el dragón. De acuerdo. Hablaremos después de la batalla. El dragón esquelético, y gris, batió sus enormes alas y ascendió, llevando a Jon hacia el corazón de la batalla. Al mismo tiempo, el Dr. Banner, o mejor dicho, Hulk, llegó en su destartalada motocicleta y saltó a la acción, luchando junto a los Vengadores contra los invasores Chitauri. Jon y Gris llegaron justo a tiempo para presenciar un momento que pronto se convertiría en icónico.
Los 6 miembros fundadores de los Vengadores Iron Man, Capitán América, Thor, Hulk, Viuda Negra y Ojo de Halcón estaban juntos, rodeados, listos para la siguiente oleada, esperando las órdenes del Capi. Y entonces, como de la nada, un enorme leviatán mecánico se desplomó, su cuerpo colosal impactando contra el pavimento. Mientras los Vengadores alzaban la vista, esperando otra pelea, se dieron cuenta de que algo ya había derribado a la bestia. «Tony, ¿te encargaste de eso?», preguntó Cap frunciendo el ceño. «Parece que soy capaz de eso ahora mismo», replicó Iron Man, exasperado. «Hulk». Cap se giró hacia el gigante verde. Hulk gruñó, sacudiendo la cabeza. «No». «¿Thor?», preguntó el Capi al asgardiano. Thor se encogió de hombros, aún agarrando el martillo con fuerza. «Todavía no me he enfrentado a uno de esos». Fue entonces cuando Tony dijo: «Oye, Cap, quizás solo mires hacia arriba y lo verás». Los Vengadores alzaron la vista al cielo y vieron al motorista fantasma, montado sobre Ygritte, flotando sobre ellos. Jon ardía por completo. El dragón esquelético bajo él rugía desafiante. El Ghost Rider saludó a los Vengadores, luego se giró hacia el cielo, abriendo un camino hacia arriba. Su objetivo estaba claro: el portal que conectaba la Tierra con el vacío. «Bienvenidos a la Tierra», gritó Jon, riendo mientras abría paso entre las fuerzas Chitauri que intentaban bloquear su paso. En el aire, Jon azotó su cadena de fuego, aniquilando a innumerables soldados Chitauri, mientras Ygritte incineraba a otros con su aliento llameante. Ni siquiera los leviatanes pudieron con el fuego infernal que desataron. Avanzó, abriéndose paso entre la línea Chitauri hasta que finalmente estuvo lo suficientemente cerca como para embestir directamente contra el portal. Con una ráfaga concentrada de fuego infernal, destrozó una de las naves de guerra Chitauri, convirtiéndola en un infierno. El resultado fue inmediato. Mientras la nave nodriza Chitauri ardía, las fuerzas en la Tierra comenzaron a flaquear. Los soldados Chitauri se desplomaron en medio de la batalla y sus monturas mecánicas cayeron del cielo como moscas. Los Vengadores, observando desde abajo, quedaron atónitos por un momento. «¿Quién es ese?», murmuró el Capitán América, confundido. Tony miró a los demás, atando cabos. «Oh, ese es el esqueleto llameante». Cap frunció el ceño, mirando la figura en llamas. «¿Esqueleto llameante? El nombre es un poco ridículo, ¿no?». Tony se encogió de hombros. «Sí, quizá por eso me hacía trolear en internet». Viuda Negra, observando el caos que se desataba, simplemente negó con la cabeza. «En serio, Tony, dudo mucho que pierda el tiempo troleándote». El Dr. Selvig seguía manteniendo el rayo de energía que se disparaba al cielo desde el Tesseracto. Sin embargo, al ver un esqueleto en llamas montado en un dragón de fuego destrozando la nave nodriza Chitauri, quedó completamente atónito. «Este tipo podría ser más fuerte que Thor», murmuró Selvig con incredulidad, con la mirada fija en el cielo. Aunque su mente estaba bajo el control de Loki, sus recuerdos permanecían intactos. Después de todo, su sobrina, Jane Foster, era la novia de Thor, lo que le familiarizaba bastante con el concepto de superhéroes. A pesar del control que la gema de la mente ejercía sobre su voluntad, no pudo borrar su personalidad. En el fondo, Selvig aún esperaba que alguien lo detuviera. Y ahora vio esperanza. Mientras los soldados Chitauri caían del cielo, el dragón de fuego voló más cerca, no hacia él sino hacia otra parte del edificio. Jon, tras liberarse de las llamas de su motorista fantasma, irrumpió por la ventana y aterrizó con precisión en el interior de una torre. En el suelo yacía Loki, con armadura dorada y una capa verde, rodeado de cristales rotos. Tras la destrucción de la nave nodriza Chitauri por parte de Jon, Loki volaba en uno de sus vehículos. Dado que toda la tecnología Chitauri estaba vinculada a la nave nodriza, su destrucción provocó que el vehículo perdiera potencia, lo que hizo que Loki se estrellara contra el techo del edificio. «Hola, Loki», saludó Jon casualmente, volviendo de su forma de Ghost Rider. Loki se puso de pie de un salto, furioso y despeinado. «Basta», rugió, preparándose para lanzar un monólogo. Pero Jon lo interrumpió. «Ah, guárdatelo. Sé exactamente lo que vas a decir. ¿Creen que pueden derrotarme? Soy un dios. Insignificante gusano. Y luego te daría una paliza». Loki se quedó sin palabras. ¿Cómo supo Jon exactamente lo que iba a decir? Dejémonos de dramatismo. Entrégame el cetro. Tengo cosas que hacer, dijo Jon, dando un paso al frente y arrebatándole el cetro de la mano a Loki antes de que el dios pudiera reaccionar. Sin decir nada más, Jon montó a Ygritte y se fue volando. Oye.
Devuélveme eso, mortal insensato. Gritó Loki, pero Jon ya se había ido. Montado en Ygritte, Jon se dirigió hacia el Dr. Selvig, quien aún luchaba por controlar la energía del Tesseracto. El portal permanecía abierto, un portal que conectaba la Tierra con el vacío. Jon sabía que debía cerrarlo rápidamente. ¿Quién sabía que enviaría Thanos a continuación? Al ver a Jon acercarse, Selvig negó con la cabeza. No, no puedo apagarlo. Sin el cetro en poder de Loki, Selvig recuperó su libre albedrío. La culpa por sus acciones bajo control mental lo agobiaba profundamente. Lo sé. Pero esto sí, respondió Jon, levantando el cetro. Combatiremos la magia con magia. Selvig no estaba del todo seguro de a qué se refería Jon con eso. El concepto de las gemas del infinito aún les era desconocido, pero Selvig había teorizado que el cetro de Loki podía interactuar con el Tesseracto. Sus energías, aunque de naturaleza diferente, resonaban en una frecuencia similar, y ambas emitían una intensa radiación gamma como si estuvieran conectadas. Jon clavó el cetro en el campo energético del Tesseracto. En el momento en que la gema de la mente tocó el Tesseracto, estalló un pulso masivo de energía. Lentamente, el rayo que atravesaba el cielo comenzó a desvanecerse, y el portal al vacío se derrumbó. Se acabó. Mientras tanto, los 6 Vengadores permanecieron en silencio, atónitos, mirando el portal ahora cerrado. El Capitán América finalmente rompió el silencio. ¿Se acabó? ¿Así que ese esqueleto en llamas estaba de nuestro lado? ¿Por qué Fury no lo reclutó para los Vengadores? Quizás a él, como a mí, no le gusta recibir órdenes de Fury, bromeó Tony Stark. Aunque, sinceramente, ni siquiera sé cómo sentirme ahora mismo. Estaba deseando pelear. Tony miró a sus compañeros y añadió. Oigan, ¿qué les parece si comemos un shawarma? Conozco un sitio genial. Invito yo. Y no inviten a Flame Esqueletón. Tras cerrar el portal, sonó el teléfono de Jon. Esperando a Annie, se sorprendió al ver un número desconocido. Él respondió, y una voz familiar lo saludó. Buen trabajo, cabeza caliente. Furia. ¿En serio? ¿Ese es tu nuevo apodo? Es peor que el anterior, respondió Jon secamente. No, es algo que se me ocurrió en el momento, se rió Fury. Jon no se molestó en discutir. ¿Cómo está Coulson? Loki lo apuñaló en el pecho con el cetro. Está en el hospital, pero vivo, respondió Fury. Jon hizo una pausa. Aunque había advertido a Coulson, sospechaba que el agente no había seguido su consejo al pie de la letra. Aún así, al menos había sobrevivido. Entonces, ¿qué quieres? Preguntó Jon, sabiendo que Fury no llamaría sin una razón. Simple. Quédense quietos. Enviaré a alguien a recogerlos a ti y al Dr. Selvig. Jon sonrió con suficiencia. ¿Quieres decir que vas a enviar a alguien a recuperar el cetro y el Tesseracto? Por supuesto. Son artefactos extremadamente peligrosos. Hay que manejarlos con cuidado, respondió Fury con frialdad. ¿Estás seguro? El tono de Jon estaba teñido de diversión. La invasión alienígena de hoy se reduce a que ustedes están manipulando el Tesseracto, ¿no? ¿Y aún creen que está más seguro en sus manos? Sí, debo asumir la responsabilidad de este incidente, declaró Nick Fury con seguridad. Pero he aprendido de ello. No repetiremos los mismos errores. Jon se rió entre dientes. Sí, aunque no supiera nada, eso seguiría sonando a tontería. Considerando que Shield está plagado de agentes de Hydra, diría que llevar el Tesseracto contigo es aún más peligroso. Estamos erradicando activamente a los operativos de Hydra, insistió Fury. Hasta que neutralicemos la amenaza, aseguraremos el cetro y el Tesseracto sin realizar ninguna investigación sobre ellos. No podemos arriesgarnos a que estos objetos caigan en malas manos. Créeme, director Fury, si realmente quieres deshacerte de Hydra, sería mejor que desmantelaras Shield por completo, respondió Jon con una sonrisa. Tomaré en cuenta tu consejo, respondió Fury con indiferencia. Pero una cosa es segura. Tienes que entregar el Tesseracto y el cetro. Jon hizo una pausa y luego respondió. Por supuesto, no hay problema. Te los entregaré. No hay de qué preocuparse. Me alegra saberlo, dijo Fury antes de finalizar la llamada. Jon se volvió hacia su espíritu guardián, Alessa. El plan sigue igual. Alessa, te toca a ti. Al poco rato llegó un helicóptero. Al aterrizar, descendió un agente calvo con gafas. Hola, Jon, saludó el agente, extendiendo la mano. Soy el agente Sitwell. Estoy aquí para recuperar al Dr. Selvig, el Tesseracto y el cetro de Loki. Jon lo reconoció al instante.
En la línea temporal original, Situel era un agente encubierto de Hydra, profundamente arraigado en Shield. Claro. Te los devolveré, respondió Jon con una sonrisa amable. Al fin y al cabo, solo soy un tipo normal que busca una vida normal. ¿Qué haría yo con estas cosas? Le entregó el Tesseracto y el cetro. Situel los inspeccionó brevemente antes de colocarlos en contenedores especiales. Antes de abordar el helicóptero, Jon se inclinó hacia Situel y susurró. Salve, Hydra. Situel se quedó paralizado, con los ojos abiertos por la sorpresa. Permaneció en silencio un momento hasta que el doctor Selvig pasó y preguntó. ¿Está todo bien? Sí, simplemente, sorprendente, murmuró Situel. Selvig asintió, ajeno a la tensión. Ese chico sí que está lleno de sorpresas. A bordo del helicóptero, Jon sintió una calma inusual. Había adquirido confianza en sus habilidades. Cuando adquirió los poderes del motorista fantasma, era cauteloso, inseguro de cómo controlarlos. Pero tras incontables batallas y experiencias, ahora los manejaba con soltura. Mientras tanto, Situel, nervioso, reflexionaba sobre los acontecimientos recientes. Fury había iniciado una gran redada en Shield, descubriendo varios infiltrados de Hydra, incluso algunos que Situel desconocía. El miedo a la caída de Hydra lo agobiaba. Pero entonces las palabras susurradas de Jon resonaron en su mente. Si alguien como él está de nuestro lado, la iniciativa Vengadores de Shield no tendrá ninguna oportunidad, pensó Situel, con una retorcida esperanza floreciendo en su interior. Más tarde, Fury decidió dejar que Thor regresara a Asgard con Loki y el Tesseracto, usando su poder para viajar entre reinos. Sin embargo, surgió un problema inesperado. El Tesseracto dejó de funcionar repentinamente. Los instrumentos del Dr. Selvig no detectaron ninguna lectura de energía. Simultáneamente, Situel abrió la caja que contenía el cetro de Loki, solo para descubrir que faltaba la gema de la mente. El cetro ya no era más que un cascarón vacío. ¿Qué demonios está pasando? Exclamaron Thor y Situel a kilómetros de distancia pero en perfecta sincronía. Mientras Thor se preocupaba por no poder regresar a casa, Jon se acercó. Oye, no te preocupes, grandullón. No necesitamos el Tesseracto. Hay alguien más que puede enviarte de vuelta. ¿Ah? ¿Hay alguien en la Tierra con el poder de manipular el espacio? ¿Quizás un hechicero poderoso? Preguntó Thor. En realidad, sí, respondió Jon con una sonrisa pícara. Es una hechicera. En el campo de entrenamiento de Kamartag, el barón Mordo, ataviado con su túnica verde, instruía a los discípulos en sus ejercicios mágicos. Realizaban intrincados gestos con las manos, conjurando brillantes sigilos amarillos en el aire. Sin embargo, un individuo destacaba torpemente. Por mucho que lo intentara, no conseguía invocar ni un destello de energía mágica. De repente, un portal dorado se abrió en espiral, captando la atención de todos. De él emergió un joven con chaqueta de cuero, acompañado de una figura rubia con armadura que blandía un poderoso martillo. Tras ellos, un prisionero atado, con las manos esposadas y la boca sellada con un dispositivo metálico. Sigan practicando. Gritó Mordo, animando a los discípulos a retomar sus ejercicios. Avanzó con cautela, reconociendo a Jon. ¿Qué te trae por aquí? ¿Y quiénes son? El tono de Mordo tenía un matiz de hostilidad. Su último encuentro no había sido agradable. Jon lo había atrapado en la dimensión espejo, una humillación que Mordo no había olvidado. Este es Thor, el dios del trueno, y aquel, señaló Jon hacia la figura contenida, es Loki, el dios de la travesura. Mordo frunció el ceño, con la duda reflejada en su rostro. No era un ermitaño, pero había estado alejado de los asuntos mundanos el tiempo suficiente como para no enterarse de los recientes cataclismos. Estás bromeando, ¿verdad? Murmuró Mordo. Para nada. Pero puedes pensar que sí, respondió Jon con frialdad. Estoy aquí para ver a la anciana. ¿Dónde está? En la biblioteca. Aunque no estoy seguro de que quiera verte, replicó Mordo. No te preocupes. Tenemos una cita, dijo Jon con una sonrisa burlancia. Mordo abrió el camino a regañadientes. Jon miró hacia atrás y vio a Thor y Loki, boquiabiertos, observando a su alrededor. La energía mágica que impregnaba Kamartag era abrumadora, rivalizando con la de su madre, Frigga. Thor no entendía por qué hechiceros tan poderosos no habían intervenido durante la batalla de Nueva York. ¿Por qué estos magos no ayudaron en la batalla? Preguntó finalmente Thor. Porque para ellos, la invasión de tu hermano fue una molestia menor. Si Asgard lanzara una invasión a gran escala, tal vez considerarían intervenir, respondió Jon.
Loki fulminó con la mirada a Jon, furioso pero incapaz de responder, atado y amordazado como estaba. Jon rió para sus adentros. Los pecados de Loki eran tan graves que merecían un juicio, pero castigarlo directamente podría provocar la ira de Asgard, una molestia que Jon prefería evitar. Cuando nos encontremos con la anciana, intenta no actuar con superioridad. Ella es tan fuerte como tu padre, Odín, le aconsejó Jon a Thor. Thor parecía incrédulo. Imposible. Mi padre es el ser más poderoso del universo. Jon no se molestó en discutir y continuó tras Mordor. Entonces se detuvo, y su mirada se posó en uno de los aprendices que forcejeaban. El rostro del hombre era inconfundible. Stephen Strange. Pero algo no cuadraba. Strange no debía unirse a Kamartaj hasta años después de la batalla de Nueva York, tras un trágico accidente. Sin embargo, allí estaba, intacto, intentando desesperadamente conjurar un hechizo. Mordor notó la curiosidad de Jon. ¿Lo conoces? Sí, era médico. Operó a un amigo mío, respondió Jon con naturalidad, disimulando su sorpresa. Mordor se creyó la mentira sin rechistar. Vino aquí hace unos meses, rogándole al anciano que resucitara a su novia tras un accidente de coche. Ella se negó, por supuesto. Nadie puede revertir la muerte. Pero se quedó, con la esperanza de encontrar la manera él mismo. La mente de Jon daba vueltas. Espera, ¿su novia murió? ¿Y sus manos, están bien? Mordor lo miró perplejo. Sí. ¿Y qué importa? Oh, nada. Solo me sorprende que saliera ileso de un accidente de coche, respondió Jon. Mordor se encogió de hombros y los condujo a la biblioteca, donde se encontraron con Wong, el estoico bibliotecario. Hileras de tomos antiguos llenaban los estantes, llenos de conocimiento arcano que Jon sabía que podía elevar su destreza mágica. Por muy tentador que fuera, no era tan insensato como para robar bajo la atenta mirada de la anciana. Quizás después de que ella se fuera. Por ahora, se portaría bien, tal vez incluso le prestaría un par de libros. En ese momento, el anciano salió de la biblioteca y se dirigió a Jon, Thor y Loki con calma. Por favor, siéntense, Jon y nuestros dos estimados invitados de Asgard. Jon y Thor miraron a su alrededor y se dieron cuenta de que no había sillas a la vista. Pero con un suave gesto de la mano del anciano, fueron transportados repentinamente a otra habitación. Una fuerza misteriosa los empujó hacia atrás y, para su sorpresa, las sillas se habían materializado frente a ellos. La habitación tenía un diseño peculiar, pero era espaciosa. Thor miró a su alrededor y comentó. Entonces, ¿la Tierra también tiene brujas? Jon intervino. Claro que hay brujas en la Tierra. Incluso quemé a una hace poco, aunque no era exactamente una bruja. Ya te dije que era una hechicera. Oye, cuida tus palabras. Mi madre es una bruja, replicó Thor bruscamente. Basta de semántica. Vayamos al grano, suspiró Jon, dirigiendo su atención al anciano. Vine a pedirte ayuda. Mi amigo quiere regresar a Asgard, pero su Bifrost está roto y el Tesseracto dejó de funcionar de repente. Sé que tu experiencia en magia espacial es inigualable. ¿Podrías abrir un portal de la Tierra a Asgard y enviarlos a casa? Esto formaba parte del acuerdo que Jon había hecho con el anciano. Tras pedirle en secreto a Alessa que extrajera la gema del Tesseracto, el cubo se había convertido en un cascarón vacío, dejándolo inservible. Dejar a Thor y Loki en la Tierra era una receta para los problemas, así que Jon pensó que enviarlos de vuelta era la opción más segura. ¿Quieres un poco de té? Preguntó el anciano, interrumpiendo su trivial debate sobre brujas y hechiceros. Sin esperar respuesta, aparecieron tazas de té en las manos de Jon y Thor. Jon permaneció impasible, acostumbrado a tales exhibiciones, pero Thor pareció desconcertado al ver la taza. No bebo té. Dame cerveza en una jarra grande. Exigió Thor. En un instante, su taza de té se transformó en una gran jarra llena de cerveza. Thor frunció el ceño brevemente, pero luego se encogió de hombros, bebiendo de un trago. Para su sorpresa, la jarra se volvió a llenar en cuanto terminó. Jon miró su taza de té y luego dijo: Quiero leche de soja. Thor se giró, curioso. ¿Qué es la leche de soja? Antes de que Jon pudiera responder, el anciano transformó su taza en un vaso lleno de cremosa leche de soja. Esto es leche de soja, respondió Jon, tomando un sorbo. ¿Eso no es solo leche? Preguntó Thor, desconcertado. La leche y la leche de soja son cosas completamente diferentes, explicó Jon, exasperado. A mí me sabe igual, murmuró Thor, mirando la bebida de Jon. ¿Puedo probar un poco?
Jon asintió, a punto de entregarle su vaso, pero el anciano simplemente convirtió la jarra de cerveza de Thor en otro vaso de leche de soja. Thor tomó un sorbo. Intrigante y delicioso. ¿Qué magia es esta?, exclamó Thor, visiblemente impresionado. No hace falta magia. Solo un fabricante de leche de soja, respondió Jon secamente. ¿Una máquina para hacer leche de soja? ¿Es algún tipo de artefacto alquímico?, preguntó Thor, inspeccionando su vaso. Jon gimió, frotándose las sienes. Con un movimiento de muñeca, abrió un portal y sacó una vieja máquina de leche de soja. Esta es mi vieja máquina de leche de soja. Tómala. Mi familia tiene una nueva. En fin, estamos aquí para que ustedes dos regresen, ¿recuerdan? Thor aceptó el aparato con gran curiosidad, examinándolo como si fuera un artefacto. Qué extraño, no tiene aura mágica. Tienes una novia terrestre, ¿verdad? ¿No tiene electrodomésticos como tostadoras o cafeteras? ¿Cuántas veces tengo que decirlo? No es magia. Jon suspiró, sintiéndose más agotado que cuando luchaba contra extraterrestres. El anciano finalmente intervino. Basta de charla, Rider. Después de enviar a nuestros amigos asgardianos de regreso, tengo asuntos que discutir contigo. Se puso de pie, cerró los ojos y juntó las manos en un gesto complejo. El ojo de Agamotto que rodeaba su cuello se abrió, revelando la gema del tiempo, que brillaba con un verde intenso. Aunque era inmensamente poderosa, la anciana prefirió usar la piedra del tiempo para conservar su fuerza al abrir un portal a través de los reinos. Un rayo de luz salió disparado del ojo, deteniéndose en el aire antes de expandirse en un portal reluciente. Al otro lado estaba Asgard, con sus majestuosas torres doradas reluciendo, una visión que Thor y Loki jamás olvidarían. Date prisa. Ni siquiera con el poder del ojo puedo mantener el portal abierto mucho tiempo, advirtió el anciano en voz baja. Thor asintió, agarrando su máquina de leche de soja con una mano y guiando a Loki con la otra. Adiós, amigo. Le gritó a Jon antes de cruzar el portal con su hermano. El portal se cerró detrás de ellos cuando el anciano selló el ojo de Agamotto, y su brillo se desvaneció. Jon se volvió hacia ella. ¿Mencionaste que tenías algo importante que discutir? El anciano asintió. En efecto. Deseo confiarte el ojo de Agamotto. Jon parpadeó con incredulidad. ¿Lo oí bien? ¿No estás dispuesto?, preguntó con una leve sonrisa. Claro que no. Jamás rechazaría algo así. Dámelo. Jon extendió la mano con entusiasmo. Pero la anciana negó con la cabeza. Todavía no. Como viste, Strange se ha convertido en mi discípulo y necesitará el ojo para derrotar a Dormammu. Jon recordó ese detalle de los acontecimientos futuros que conocía. Después de esa batalla, llegará un momento, una catástrofe que quizá no pueda evitar. Pero tú sí. Cuando llegue ese momento, quiero que seas el guardián del ojo. Jon sintió un escalofrío. No hacía mucho, Strange se había aparecido en sus sueños con un mensaje críptico. Ahora, el anciano insinuaba el mismo desastre inminente. Jon captó el significado más profundo de las palabras de la anciana, y decidió no indagar más. Era evidente que ella había compartido todo lo que pretendía, y seguir adelante no obtendría más respuestas. Sin embargo, una pregunta persistente surgió en la mente de Jon. Espera, ¿no es sabido que tener dos gemas del infinito juntas es una receta para el desastre? Sabes que ya tengo dos. ¿Por qué me confiarías el ojo de Agamotto? El anciano ofreció una sonrisa serena. Las piedras ciertamente conllevan un inmenso poder y peligro. Pero esparcirlas por el universo solo pospone lo inevitable. Siempre habrá quienes, impulsados por la avaricia, las recojan. La única manera de poner fin a este ciclo es reunirlas, y destruirlas. Jon dudó. ¿Entonces quieres que sea yo quien lo haga? No puedo asegurar que puedas. Pero eres el único que comprende la gravedad de esta tarea y tiene el potencial para lograrla, respondió. Pero ¿qué pasa si necesitas la gema del tiempo de nuevo para enfrentarte a amenazas como Dormammu? ¿Qué pasa entonces? Para entonces, el hechicero supremo habrá crecido lo suficiente como para valerse por sí mismo. El ojo de Agamotto es solo una herramienta. Si el hechicero supremo depende únicamente de la gema del tiempo, no es digno del título, explicó el anciano. Jon asintió. Entiendo. Cuando llegue el momento, recuperaré la gema del tiempo. Deja un mensaje para tus discípulos. Dudo que estén dispuestos a desprenderse de una reliquia tan sagrada. Por supuesto. Solo ven rápido cuando llegue el momento. Yo me encargaré de todo, le aseguró.
Después de despedirse del anciano, Jon regresó a casa, pensando en cómo le explicaría todo a Annie. Sin embargo, cuando llegó a su puerta, Annie y Ayla ya estaban allí, claramente esperándolo. Annie corrió hacia él y lo abrazó con fuerza. ¿Estás herido? Jon rió entre dientes. No puedo salir lastimado. Lo sabes. A la mañana siguiente, mientras Annie preparaba el desayuno, la televisión resonaba a todo volumen con la invasión alienígena del día anterior. Los medios de comunicación estaban frenéticos, transmitiendo el evento sin parar. Las opiniones sobre los superhéroes eran muy diversas. Algunos los veían como vigilantes peligrosos que necesitaban supervisión, mientras que la mayoría los aclamaba como salvadores. Un segmento incluso clasificó a los superhéroes más grandes. Sorprendentemente, encabezando la lista estaba el recién rebautizado Ghost Rider. Anteriormente apodado el ridículo esqueleto llameante por los medios, el nombre se mantuvo durante meses. Por suerte, durante una reunión con Nick Fury, Jon aclaró su verdadero apodo. Fury, entendiendo las implicaciones, movió sus influencias, y pronto, los medios adoptaron Ghost Rider. Iron Man y el Capitán América ocuparon el segundo y tercer lugar respectivamente. A pesar del estatus icónico del Capi, el público moderno carecía de la conexión personal de quienes vivieron la Segunda Guerra Mundial. Mientras tanto, la dramática exhibición de Ghost Rider, cabalgando dragones y aniquilando alienígenas, había cautivado al mundo. Al enterarse de la noticia, Annie no pudo evitar sonreír con orgullo. A pesar de sus preocupaciones, ver a Jon celebrado como un héroe la llenó de orgullo. Mientras tanto, Jon estaba despertando cuando un portal dorado se materializó junto a su ventana. Entrecerrando los ojos, sintió una presencia oscura más allá. Definitivamente no era un hechicero de Kamartaj. Una figura pálida y sombría, vestida con una túnica amarilla, apareció. Jon la reconoció al instante. Cecilio. Discípulo preciado del anciano, ¿a qué debo este placer? Saludó Jon con una sonrisa burlancia. Ahórrame el sarcasmo. Estoy aquí para hablar, respondió Caecilius con frialdad. ¿Hablar? G. La sonrisa de Jon se ensanchó. Sabes que al espíritu de la venganza no le gusta nada más que devorar almas como la tuya, ¿verdad? ¿No te preocupa que te alimente con zaratos? Caecilius permaneció imperturbable. ¿Así es como piensas vivir? ¿Como una marioneta del espíritu de la venganza? Jon suspiró dramáticamente. Oh, no, no me digas que estás a punto de soltar un monólogo melodramático. Sin inmutarse, Caecilius continuó. Veo que aprecias a tu familia. Yo también tuve una, pero sucumbieron a la enfermedad. Todo se desvanece con el tiempo. El dolor, el odio, incluso el amor. El mayor enemigo de la humanidad no es la muerte. Es el tiempo mismo. Ah, allá vamos, murmuró Jon. Puede que tú seas inmune al dolor y a la enfermedad, pero tus seres queridos no. El tiempo acabará por llevárselos. Pero mi maestro, Dormammu, puede liberarnos de sus garras. Él nos ofrece la eternidad. Caecilius se acercó y extendió la mano. Únete a nosotros. Deja que Dormammu transforme este mundo, que lo haga eterno. Jon dio un paso adelante, fingiendo contemplación. Extendió la mano, tomó la de Caecilius, y luego tiró de él hacia adelante, asestándole una rápida patada en la cara. Jon lanzó una patada feroz. Se escuchó un crujido agudo cuando su pie chocó contra algo, pero luego, de repente, pasó a través del aire. La figura se hizo añicos como el cristal, desvaneciéndose en fragmentos. ¿Una ilusión? ¿Demasiado miedo de enfrentarme? ¡Qué cobarde patético! Murmuró Jon con frialdad. Ya sospechaba que Caecilius lo buscaría. Después de todo, se había enfrentado al poder de Dormammu durante su combate contra Capucha Roja y recientemente había estado cooperando con el Ancestral. No había razón para que Caecilius lo ignorara. Lo que lo desconcertaba era por qué Caecilius había esperado tanto. Ahora comprendía la respuesta. El miedo. Caecilius no se había atrevido a venir en persona y, en cambio, envió una proyección para intentar persuadirlo. Olvídalo. No merece mi tiempo. Deja que el Doctor Strange se encargue de él, dijo Jon encogiéndose de hombros. El resto del día volvió a la rutina. Desde la batalla de Nueva York, la mayoría de los supervillanos importantes se habían calmado. La formación de los Vengadores había enviado un mensaje claro. Uno que hacía que incluso los criminales de nivel medio se lo pensaran dos veces antes de causar problemas. Jon seguía trabajando en su taller como siempre. En su tiempo libre, se metía con los agentes de S.H.I.E.L.D. que aún lo vigilaban, alterando sus recuerdos con su memoria o atrapándolos en ilusiones leves solo por diversión.
En ese momento, estaba medio preocupado por el día en que Shield dejara de enviar gente a seguirlo. ¿A quién atormentaría para entretenerse entonces? Esa noche, fichó y regresó a casa. Esta mezcla de emoción y tranquilidad se había convertido en su nueva normalidad. La idea de volver a una vida verdaderamente normal le resultaba extrañamente extraña. Más tarde, acostado en la cama, Jon volvió a abrir el panel del sistema. No esperaba nada nuevo, solo estaba navegando, pero para su sorpresa, apareció un nuevo mensaje. ¡Pum! Se ha descubierto la búsqueda aleatoria de mundos completa mundo de cuento de hadas oscuro. Desbloquear este mundo cuesta 18.000 puntos de penalización. ¿Continuar? Sí barra no. ¿Un mundo nuevo? Murmuró Jon, entrecerrando los ojos al mirar la pantalla. Mundo de cuentos de hadas oscuros, bueno, al menos el nombre es sencillo. Suena bastante retorcido. Pero 18.000 puntos. Eso es casi el doble del mundo de American Horror Stories. ¿Qué demonios se esconde ahí? Aún así, sin pensarlo demasiado, Jon hizo clic en sí. Como sea. Me sobran puntos, y cuanto más cara sea la entrada, mayor será la recompensa, normalmente. La familiar puerta blanca y brillante se desplegó en su mente. Un momento de mareo, y Jon entró en una nueva realidad. Cuando su visión se aclaró, se encontró de pie en un vasto paisaje nevado. El frío impregnaba el aire. A su alrededor había bosques cubiertos de escarcha, árboles nudosos, la mayoría desnudos, y muchos claramente talados. Entonces se escuchó un grito. ¡Ah, maldita sea! Jon se giró hacia el sonido y vio a un joven corpulento apoyado en un grueso tronco. Sostenía un rifle de caza y hacía una mueca mientras se subía el pantalón, dejando al descubierto un tobillo hinchado y enrojecido. Claramente una mordedura. El hombre se fijó en él. Oye. ¿Tú, puedes ayudarme? Jon se acercó y se agachó para inspeccionar la herida. ¿Qué te mordió? Mierda. Parece veneno. En serio. Una víbora. Gruñó el cazador. ¿Una serpiente? ¿No deberían estar hibernando ya? Preguntó Jon frunciendo el ceño. Exactamente. Cualquiera que viva por aquí lo sabe. Por eso no me lo esperaba. Bajé la guardia. Y tú, forastero, nunca te había visto por aquí. Debes ser de fuera de la región. Mira, este bosque solía ser pacífico. Los animales eran mansos, casi, espirituales. Nunca atacaban a la gente. Pero algo ha cambiado en los últimos años. No sé qué demonios está pasando. La mirada de Jon se agudizó. En mundos de fantasía como este, un cambio repentino en el comportamiento animal solía significar algo más siniestro, como corrupción demoníaca o la invasión de alguna fuerza sobrenatural. Mira, sé que es asqueroso preguntar esto, pero, ¿podrías succionarme el veneno? No llego al tobillo y. El hombre extendió su pie sucio y claramente sin lavar. Jon se atragantó. Seguramente esa cosa no se había lavado en años. Ni hablar. No pienso acercarme a eso, dijo Jon rotundamente. Pero tengo otra solución. Sacó su varita y murmuró un hechizo. Una luz cálida bañó la pierna del hombre, purgando el veneno al instante. El cazador se quedó mirando con los ojos abiertos. Eso fue magia. Dios mío. ¿Eres una bruja? Jon se estremeció. ¿Te parezco una mujer? Entonces, ¿un brujo? Preguntó el hombre. En fin, ¿nadie te lo dijo? Este reino está bajo un decreto de caza de brujas. A cualquiera que sea descubierto usando magia lo queman vivo. Acabo de llegar. Todavía estoy averiguando qué hacer, respondió Jon con naturalidad. ¿Quemarme vivo? Inténtalo. A ver quién acaba en llamas. Pero tú no pareces odiar a las brujas, preguntó Jon, observando el tono del hombre. Claro que no, dijo el hombre sin dudar. Antes de convertirme en cazador, me envenenaron unas bayas silvestres en este mismo bosque. Pensé que iba a morir. Una bruja me salvó. Y hoy, tú, un brujo, me acabas de salvar de nuevo. Ahora lo sé, las brujas no son lo que el rey dice que son. Se levantó y extendió la mano. Soy Gastón. Jon respondió sacudiéndolo. Bueno, Jon, mi aldea es el único asentamiento cercano. Eres bienvenido a venir conmigo y descansar. Con gusto. Gracias. Jon asintió. Necesitaba una base de operaciones de todos modos, y algo de información local no vendría mal. Este bosque le intrigaba. Si antes había sido vibrante y ahora se había vuelto hostil, algo debía estar detrás del cambio. Y Gastón había mencionado a una bruja en estos bosques. ¿Seguía allí? ¿O se había convertido en parte de la oscuridad que corrompía esta tierra?
Jon entrecerró los ojos. De una forma u otra, lo descubriría.